Realmente el departamento Río Primero, ubicado dentro de la zona centro-norte de nuestra provincia, ha sido uno de los más afectados por este complejo de achaparramiento del ciclo 2023-2024, y eso lo visualizamos haciendo un análisis comparativo de distintas situaciones ambientales. Por un lado, comparando lo que ocurrió con lluvias, con temperaturas, y también haciendo un relevamiento de lo que fue el impacto del achaparramiento entre la red de colaboradores del Departamento de Información. Bueno, de aquí se detecta que entre el 60 y el 90% de los lotes en el departamento Río Primero tuvieron algún problema con el complejo de achaparramiento en este ciclo, y eso impactó en los niveles de rendimiento. No lograron alcanzarse prácticamente en todo el departamento lo que son los rendimientos promedios para este cultivo, y estuvimos en un rendimiento ponderado departamental de cerca de 45 quintales por hectárea, cuando lo normal, el promedio, es que esté alrededor de los 65. Así que sin duda el impacto del achaparramiento en el departamento Río Primero ha sido muy importante. No ha sido el único, ¿no? Porque por ahí algunos técnicos han dicho que se observó la enfermedad de Fusarium, que también afectó obviamente las plantas. Sí, por eso es un combo de situaciones, es un ambiente, es como lo presentamos en esta jornada. Cuando uno habla de ambiente, habla no solo de meteorología, sino también de factores bióticos y otros factores abióticos. Y cuando hablamos de factores bióticos, entra el Dalbulus maidi, sin duda, entra el complejo del achaparramiento, pero también entran otras situaciones como por ejemplo otros fitopatógenos que pueden ser oportunistas, aprovecharse de una planta que viene debilitada para hacer estragos, como por ejemplo se mencionó y se debatió en esta charla la presencia de Fusarium, que afecta principalmente al llenado de granos, que afecta principalmente al peso de los granos que se obtienen en un ciclo productivo. Una campaña complicada que ha tenido un bajo rendimiento, muchas complicaciones, y ahora viene el comienzo de la nueva campaña de maíz. Con todos estos datos, evidentemente uno en cierta medida comprende que el productor esté en cierta forma como preocupado respecto a qué medidas o qué decisión tomar. ¿Qué es lo que están viendo ustedes sobre ese tema en la bolsa de cereal? Bueno, también presentamos en esta jornada lo que viene siendo la expectativa de siembra para el próximo ciclo. Hicimos un comparativo de qué se está viendo en toda la provincia de Córdoba y qué se está viendo aquí en el departamento Río Primero. Bueno, tanto en la provincia como en el departamento caería la siembra de maíz en el ciclo 2024-2025. La diferencia es que a nivel promedio provincial esa caída es de un 29%, de las 3,3 millones de hectáreas que se sembraron en el ciclo pasado, caería un 29% para el próximo ciclo en toda la provincia. Ahora, cuando uno pone el foco en el departamento Río Primero, esa caída trepa al 45%, es decir, que estamos por debajo de las 150.000 hectáreas a sembrarse en el próximo ciclo en el departamento de Río Primero. Sin duda un impacto fortísimo de lo que ha sido el complejo de achaparramiento. Hablando de la caída, entonces, es realmente muy importante, y muy importante aquí en el departamento Río Primero. Y hay otros detalles, como por ejemplo el climático del que diste un esbozo, que hablan acerca también de otra preocupación que puede llegar a afectar notoriamente un cultivo de maíz en la próxima campaña. Sí, exactamente. Hicimos una revisión de lo que en este momento son los pronósticos climáticos que nos anticipan que nos vamos a enfrentar a una siembra en condiciones La Niña, y cuando uno habla de condiciones La Niña para esta región del país, inmediatamente piensa en condiciones de precipitaciones inferiores a lo normal. Así que tanto para la siembra como para el establecimiento del cultivo y el periodo crítico, los modelos climáticos internacionales nos están anticipando que estaríamos en un escenario La Niña, menores precipitaciones, y en conjunto con estas menores precipitaciones, situaciones de temperaturas elevadas, superiores a lo normal, tanto en la primavera como durante el verano. Así que la verdad que la estrategia y la decisión para el productor es difícil de cara al próximo ciclo, teniendo en cuenta no solo la cuestión sanitaria, sino la cuestión climática, y no se habló, pero la cuestión de precios también es muy importante. Lo último, Silvina, más allá de que un productor decida o no hacer maíz en la próxima campaña, hay un detalle que vos aportaste que me parece que es realmente muy interesante. ¿Cómo es? No se está prestando atención al maíz guacho, y a que muchas plantas, por ese quebrado de caña,
cayeron con las espigas al suelo y esto tiene un alto poder germinativo. Sí, exactamente. Otro de los datos que presentamos aquí fue el alto nivel de pérdidas que hubo de superficie sembrada o de lotes que no se cosecharon en esta campaña y que en el departamento Río Primero fue de un 17%, un valor altísimo. Lo normal es que la superficie perdida sea un 2, un 3%, 17% en este ciclo, que nos habla de maíces que o no pudieron ser cosechados o directamente ni siquiera llegaron a esa instancia de producir el grano. Sin duda esto que queda en el campo sin poder levantarse es el riesgo potencial para el próximo ciclo productivo, porque ante las primeras precipitaciones y los incrementos de temperatura, ese resto de mala cosecha o de no cosechado y espigas en el suelo se constituye en alimento para el Dalbulus maidis y con esto el reinicio del ciclo de este complejo de achaparramiento que lamentablemente nos tocó vivir en la campaña pasada, pero que estamos como muy alertas y muy expectantes de que poder mitigarlo en la próxima campaña. Así que resulta fundamental que el productor logre hacer un control efectivo de estos maíces voluntarios, de estos maíces guachos, sea que él decida sembrar o no maíz en el próximo ciclo. El complejo de achaparramiento es una problemática regional, escapa a los límites de tranquera de los productores y en este sentido es importante que todos nos apropiemos de las herramientas de control general para justamente disminuir la posibilidad de generar alimento para la plaga en el próximo ciclo.